En videos anteriores ya les mostré cómo preparar imágenes para impresión de TF. También les mostré cómo preparar vectores para impresión de TF. Hice estos videos por separado para ser muy específicos en cada uno de estos tipos de archivos. Ahora vamos a juntar todos esos archivos y vamos a armar un pliego para impresión de TF. El archivo para impresión de TF en Plotter lo voy a preparar en Illustrator. En las artes gráficas es muy común que la gente se refiera a archivos grandes como pliegos. Esto es porque son hojas grandes, ya sean de papel o de cartulina, que se doblan, es decir, se pliegan para hacer tamaños más pequeños. En este caso, la impresión de TF, por lo general, no se dobla. De hecho, más bien se enrolla, se imprime y se enrolla. Pero muchas veces también en la impresión de TF se dice que es un pliego de impresión de TF. Técnicamente no debería decirse pliego, pero bueno, se acepta en el aspecto de que conocemos la técnica de impresión de TF. Preparar el archivo en Illustrator tiene muchas ventajas. Más adelante les voy a mostrar la principal ventaja de preparar los archivos en Illustrator. Vamos a iniciar creando el archivo. Vamos a ir al menú Archivo, Nuevo. Y esta vez vamos a crear un archivo para impresión de TF que sea del ancho que nos permite el plotter. La película en donde se imprime el DTF tiene un ancho de 60 centímetros, pero necesita un espacio para que pueda sujetarse. Ese espacio, por lo general, se calcula en 1 centímetro. Es por eso que nuestro archivo para impresión de TF en un plotter de 60 centímetros va a ser de 58 centímetros. En el caso de que ocupemos un plotter de impresión de 30 centímetros, quitándole 1 centímetro de cada lado, el área de impresión será de 28 centímetros. Lo más común es trabajar con plotters de 58, así que en este caso lo vamos a hacer de 58 centímetros. Vamos a poner el ancho 58 centímetros y de altura vamos a darle 1 metro, 100 centímetros. Aquí podríamos agregar mesas de trabajo, pero en este caso solamente vamos a manejar uno. El área del sangrado o el bleed no lo vamos a tocar. Y el modo de color lo vamos a manejar como lo manejamos en videos anteriores. Modo de color RGB, efecto de rasterizado 300. Y estos serían todos los ajustes que haríamos para crear el archivo para impresión de TF en Plotter. Vamos a darle crear. Vamos a darle control R para que nos muestre las reglas. Y voy a acercarme un poco. Las reglas están mostrándose en centímetros, pero si necesito cambiarla a pulgadas, simplemente doy clic derecho en la regla y puedo cambiarlo desde aquí a pulgadas, en caso de que ocupe pulgadas. Vamos a continuar con centímetros y también podríamos trabajar en milímetros. Esto es dependiendo del sistema en el que trabajen ustedes, sistema métrico o sistema inglés. Aquí solamente vamos a estar agregando los archivos de imágenes que hemos trabajado anteriormente. Por ejemplo, voy a jalar los archivos de esta imagen que ya hemos trabajado anteriormente. Simplemente le voy a dar copiar y regreso al documento nuevo y le doy pegar. También podemos trabajar con transparencia, control shift D, para que nuestro fondo se vuelva transparente, o podemos trabajar con el fondo blanco. Ya agregué algunos de los archivos con los que he trabajado recientemente. Con control shift D puedo ver que no tienen fondo y de hecho algunos van a ser impresos sobre prendas negras. Es por eso que no tienen información del color negro. En este ejemplo tengo imágenes completas, tengo un gráfico en vector al que se le quitaron los elementos de color negro, tengo un semitono, tengo otro gráfico en vector que es un cachorro al que puedo escalar de cualquier tamaño, y también tengo un texto con el que había trabajado anteriormente, además de otros gráficos en vectores. En estos casos donde tengo elementos que van a estar impresos sobre prendas negras y que ya les hemos quitado elementos de color negro, lo que hago es crear una nueva capa y en esa nueva capa creo un rectángulo negro. Tomo esa capa y la mando hacia el fondo y ahora puedo ver más claramente cómo se van a ver los elementos que van a ser impresos en prendas negras. Si voy a estar moviendo estos elementos, lo más recomendado es activar el candado en la capa de negro, para que así al seleccionar varios elementos no se seleccione el fondo. ¿Cuáles son las ventajas de crear un documento para impresión de TF en Plotter en Illustrator? Trabajar los archivos en Illustrator son mucho más ligeros que trabajarlos en Photoshop. En Photoshop tenemos una resolución fija, por ejemplo, de 300 dpi, y en Illustrator la resolución no va a importar hasta que la exportemos. Es por eso que, como les comentaba en otros videos, yo utilizo imágenes de distintas resoluciones. En Illustrator no importa la resolución de los archivos, solamente importa el tamaño que tengan. Vamos a ver el caso de la imagen de Taylor Swift. Voy a ir a la ventana de Window
voy a ir a Links. En español lo podrán encontrar como enlaces y en esta ventana me indica las propiedades del archivo. Lo principal que vamos a ver aquí es que los ppi de este archivo son 191. Es decir, esta imagen tiene una resolución de 191 píxeles por pulgada, pero la medida física de ese archivo es de 26.6 por casi 40. Los vectores no son un link, no son una imagen enlazada, es por eso que no tengo información de resolución. En el caso del archivo en semitono, me indica que tiene una medida de 28.5 por 42, casi 43 centímetros. Y la resolución de este archivo es de 300 ppi. Es decir, aquí tenemos 191 y aquí tenemos 300 ppi. Y para mostrarles que en Illustrator lo importante es el tamaño y no la resolución, voy a agregar un archivo con el que he estado trabajando recientemente. Este archivo tiene una medida de 28.5 por 32 centímetros y la resolución de este archivo es de 20 píxeles por pulgada. Si activo y desactivo, puedo ver que mi archivo sí viene en una medida de 28.5, aunque su resolución sea de 20 píxeles por pulgada. Entonces, en este archivo tenemos vectores, una imagen de 191 píxeles por pulgada, un semitono a 300 ppi y una imagen que está a 20 píxeles por pulgada. Además de que tenemos otras imágenes que están a 300 y además vectores y tipografía también. Esta es la principal ventaja de preparar los archivos en Illustrator. Podemos utilizar distintas resoluciones y al final tendremos un solo archivo con una sola resolución. Ya tenemos todos los gráficos que vamos a preparar para nuestro archivo para impresión de TF. Lo primero que tenemos que hacer es guardar este archivo de trabajo. Este archivo de trabajo va a tener todos los elementos editables y lo vamos a poder mover. Por eso es importante que siempre guardemos nuestro archivo de trabajo. Lo más sencillo es guardarlo en la versión que nos indique Illustrator. Vamos a guardarlo directamente como archivo Illustrator. Es salvar como, salvar o salvar como, ya que no lo hemos guardado. Vamos a darle salvar y simplemente vamos a darle un nombre. Vamos a ponerle pliego 58 centímetros. ¿Ok? De TF. Y vamos a darle guardar. Aceptamos la sugerencia que nos da Illustrator y ya quedó guardado nuestro archivo de trabajo de Illustrator. ¿Ok? Ahora lo importante es exportar este archivo como PNG para que nos unifique la resolución de todas las imágenes. Vamos a hacerlo. File, archivo, exportar, exportar como. En el menú buscamos la opción de PNG. Voy a dejar el mismo nombre porque la diferencia va a ser que uno va a ser archivo Illustrator y este va a ser archivo PNG. Aquí puedo decirle que utilice el área de trabajo de las mesas de trabajo. Esto quiere decir que no se va a cortar a donde estén las imágenes, sino que va a respetar el tamaño de 58%. Esto podemos activarlo o desactivarlo. Lo recomendado es que ya que manejamos nuestro archivo de 58 por 1 metro, lo dejemos activado. Todas las demás opciones las podemos dejar activadas. Vamos a darle exportar. Aquí sí va a importar mucho que la resolución sea a 300, que no tenga ningún tipo de solizado como ya vimos en videos anteriores y de preferencia que el fondo sea transparente. Vamos a darle OK. Si veo la carpeta del archivo que estoy guardando, aquí veo el archivo de trabajo que tengo en Illustrator y aquí tengo la imagen en PNG. Esta imagen PNG vamos a abrirla en Photoshop. En Photoshop voy a ir a Archivo, Abrir y voy a seleccionar la imagen en PNG. Aquí el aviso me recuerda que la imagen no tiene perfil de color, así es que voy a asignarle el sRGB. Y bueno, así es como queda el archivo para impresión de TF. Control R. Voy a sacar las reglas también, pero de Photoshop. Y voy a ir a la parte de abajo, dando clic sostenido. Veo que la imagen es de 58 por 1 metro y la resolución es de 300 píxeles por pulgada. Si hago un zoom al 100% con Control 1, puedo revisar que la imagen ya quedó lista. La imagen que viene con píxeles realmente es así, por eso no importa cómo queda pixelada. Esa es la intención, de hecho. Y la idea es recrear completamente la imagen que aparece en las pantallas de los videojuegos. ¿Ok? También podemos ver la imagen del cachorro que está en vector, el ejercicio que habíamos hecho con la imagen de Yoshi y la calidad de la imagen que habíamos visto a 191 píxeles. Así se ven los vectores. Así se ven los semitonos. Y así se ven las tipografías. Voy a crear una capa de color para comprobar.
Así se vería nuestro archivo. Y voy a correr la acción de revisar transparencias para ver que no tengamos píxeles transparentes. Control 1 para ver la resolución real. Y vemos que todo se rasterizó completamente bien. Este archivo ya está listo para impresión de TF. Como vieron, la ventaja de trabajar los archivos para impresión de TF en Illustrator es que podemos trabajar más rápidamente porque no es necesario tener un documento a 300 ppi. La resolución de 300 ppi necesaria para impresión de TF la definiremos al momento de exportar el archivo como archivo PNG. En el archivo de trabajo podemos utilizar vectores, podemos utilizar imágenes de distintas resoluciones y también tipografías. Y estas tipografías podemos corregirlas en caso de que necesitemos hacer algún cambio. Recuerden, es importante que siempre conservemos este archivo nativo de Illustrator, que es el archivo de trabajo y en donde podemos tener todos los documentos, todas las imágenes y todas las tipografías en editables. En el caso de las imágenes, van a incluirse en Illustrator con la medida y con la resolución que tenga cada tipo de archivo. Esto dependiendo de la resolución que encontremos originalmente el archivo, pero podemos trabajar, recuerden, podemos trabajar las imágenes a partir de 100, 150 dpi o hasta 300. Creo que con esto concluiría todo lo básico que necesitan saber para preparar sus archivos para impresión de TF. Recuerden, las imágenes no tienen que tener píxeles transparentes y podemos manejar distintos tipos de resolución en un solo archivo de Illustrator. Recuerden que de cualquier manera, si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Quiero dar gracias a las personas que han apoyado al canal con su suscripción y cuando dan likes a los videos. Espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión.